En esta sesión aprenderás el proceso de la integración de una manera práctica. Es decir, vamos a estudiar el proceso de la integración sin profundizar en el concepto mismo. Sencillamente aprenderás a integrar las funciones básicas y será más adelante en la sección de cálculo donde estudiaremos todos los otros importantes aspectos de la integración. En la sección anterior, aprendiendo a derivar, estudiamos las fórmulas y el proceso de la derivación. La integración es un proceso contrario a la derivación, por lo que es recomendable estudiar la sección de derivación antes. Por el momento debes recordar la derivada de la función f de x igual a x a la n. Es decir, no debes tener dudas que si yo derivo esta función, la derivada de x a la n respecto de x es n veces x elevado a la n menos 1. Esta fórmula no debes tener duda de ella, la vamos a utilizar en toda esta sección. Integrar responde a la siguiente cuestión. Dada una función f de x, ¿existe otra función f mayúscula de x tal que su derivada sea igual a f minúscula? Es decir, tal que f mayúscula prima sea igual a f. Esa es la idea. Buscamos una función que al derivarla me dé la primera. Por ejemplo, me dan la primera función 4x al cubo. Esta es la f minúscula. Ahora busco una función que al derivarla me dé esto. Y veo, por ejemplo, estas tres funciones. Si yo derivo 4x a la cuarta, de acuerdo con esto, me va a dar 4 veces x a la 4 menos 1, 3. Es decir, esto. Si además derivo esta, será la derivada de la primera, que es esto, más la derivada de una constante que sabemos que vale 0. La derivada de x a la cuarta me va a dar 4x al cubo y la derivada de menos 1, por ser una constante, también vale 0. Entonces decimos que las tres funciones son primitivas de 4x al cubo, por lo que tenemos la siguiente definición. Primitiva: sea f de x mayúscula y f de x minúscula dos funciones definidas en el intervalo a b, con f mayúscula diferenciable en el intervalo. F de x se dice que es una primitiva, f mayúscula se dice que es una primitiva de f minúscula si para todos los puntos del intervalo a b se cumple que la derivada de la mayúscula es igual a f minúscula. El proceso de integración entonces es el de buscar una función que tenga una derivada específica. Al proceso de encontrar primitivas se le llama integración. Y si c es una constante, la integración se representa por este símbolo, que se debe leer de la siguiente manera. La integral indefinida de f de x es f mayúscula de x más una constante. F de x se llama integrando, f minúscula, es decir, el integrando lo que está al lado del símbolo y antes de la diferencial de x. Para el ejemplo anterior podemos escribir en forma simbólica que la integral de 4x al cubo diferencial de x es x a la cuarta, o que la integral de 4x al cubo diferencial de x es x a la cuarta más 5 o x a la cuarta menos 1. Este ejemplo muestra que si tengo una primitiva de una función, entonces si le sumo una constante, la primitiva para la constante es también una primitiva de la función inicial. Recuerda, hemos estado utilizando que la derivada de una constante es 0. Vamos a ver dos casos particulares, la integral de una constante y la integral de 0. Queremos calcular la siguiente integral, la integral de a diferencial de x, donde a es una constante. Entonces buscamos una función f mayúscula tal que su derivada sea a minúscula, es decir, una función del tipo ax más c. ¿Por qué? Porque si la derivamos, la derivada de f de x mayúscula con respecto a x es la derivada de a por x más c. La derivada de a por c es a por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada de una constante, que en este caso es 0, y nos quedamos con a. Por lo tanto,
la integral de a diferencial de x es ax más e. Y como un caso particular, cuando a igual a 0, tenemos que la integral de 0 diferencial de x va a ser igual a 0 por x, que me da 0, más una constante. Bien, dos propiedades fundamentales que vamos a estar utilizando en este proceso de integración. La integral del producto de una constante a por una función f de x es igual a la constante, es decir, la constante la sacamos de la integral y queda multiplicando a la integral, y va a ser el resultado de la integral de f de x diferencial de x. El otro resultado es que si yo tengo dos funciones, la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales de cada función. Vamos a calcular algunas integrales siguiendo el procedimiento anterior. Queremos calcular la siguiente integral, la integral de 5x a la cuarta diferencial de x. Buscamos una función f mayúscula de x tal que su derivada sea 5x a la cuarta. Esa función es x a la quinta. ¿Por qué? Porque si la derivamos nos da 5x a la cuarta. Acuérdate, la derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1. Y si derivamos las siguientes funciones, x a la quinta más 3, x a la quinta más 10, x a la quinta más pi, también obtenemos que me va a dar 5x a la cuarta, porque la derivada de una constante es 0. O sea que yo siempre a la primitiva le puedo añadir una constante cualquiera, que lo vamos a representar por una c mayúscula. Entonces tendremos que la integral de 5x a la cuarta diferencial de x es x a la quinta más c. Queremos calcular la siguiente integral, x a la cuarta diferencial de x. Buscamos una función f mayúscula tal que su derivada sea x a la cuarta. Esa función es x a la quinta partido 5, porque si derivamos esto me va a dar el 5 masa multiplicando y queda elevado a la 5 menos 1, que es 4. Dividiendo entre este 5 me queda x a la cuarta. Y como debemos añadir una constante que representaremos por c, entonces tendremos que la integral de x a la cuarta diferencial de x va a ser igual a x a la 5 partido 5 más una constante. Como cabe esperar, si yo derivo este lado derecho, la derivada de esto me va a dar x a la cuarta, porque la derivada de una constante es 0. Es decir, si derivo el lado derecho, obtengo el integrando. Queremos calcular la siguiente integral. Ahora vamos a ver una fórmula que es general, x a la n diferencial de x, pero estamos preparados para entenderla. Buscamos una función f de x mayúscula tal que su derivada sea x a la n. Esa función es f mayúscula de x igual x a la n más 1 dividido entre n más 1. ¿Por qué? Porque si derivo esta función me va a quedar el n más 1 se queda en el denominador, este n más 1 pasa multiplicando y a la potencia n más 1 le resto 1, la derivada de x a la n más 1 entre n más 1. Si simplifico se me van los n más 1, n más 1 menos 1 me da n y tengo x a la n. Como debemos añadir una constante cualquiera que representaremos por c, entonces tendremos que la integral de x a la n diferencial de x es igual con x a la n más 1 entre n más 1 más una constante, con n diferente de menos 1. Observa por qué le pido que n, porque exigimos que n sea diferente de menos 1, para evitar un 0 en el denominador, aunque después veremos este caso particular. Es decir, para no tener un 0 en el denominador exigimos que n más 1 siempre sea distinto de 0, que es lo mismo que decir, si paso el 1 al otro lado, que la n sea diferente de menos 1. Esta es una fórmula de integración que hay que saberse de memoria. Veremos a continuación que hay muchas integrales que se resuelven con esta fórmula. Esta es la primera que hay que saberse. Ejemplo, queremos calcular las siguientes integrales: x a la séptima, diferencial de x y todas las demás. Vamos a empezar por la primera. X a la séptima diferencial de x, según la fórmula, es 7 más x elevado a la 7 más 1 dividido en 7 más 1 más una constante. Simplifico 7 más 1, 8, y x elevado a la 8 más una constante. Es muy fácil de calcular si uno se sabe de memoria esta relación.
Ponemos aquí la fórmula, mientras te la aprendes, 8 veces x a la 9 diferencial de x. Como habíamos visto al principio, si yo tengo una constante, en este caso el 8, que multiplica una función, en este caso x a la 9, y los quiero integrar, el 8 sale del integrando y queda multiplicando a la integral. Y la integral de x a la 9 diferencial de x es, según esta fórmula, x a la 9 más 1 entre 9 más 1. Y me queda 8 por x a la 10 dividido entre 10. Simplifico y me queda mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. 4 veces x a la 10 partido 5 más una constante. X a la menos 3 diferencial de x. Según esta regla, mientras esto no sea menos 1, puedo aplicar la regla. Menos 3 le sumo 1 y lo divido entre menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Y queda dividido entre menos 2 más la constante. Ahora lo paso hacia abajo. Este menos lo pongo del lado izquierdo y me queda que es 1 partido 2 a la x cuadrada más e. Siempre, si tienes alguna duda, puede ser interesante derivar esta expresión para ver qué te va a dar el integrando. De hecho, te sugiero que lo hagas en papel, hagas una pausa y calcules la derivada de esta expresión y verifiques que te va a dar x a la menos 3. 4x a la menos 5 diferencial de x, lo queremos integrar. El 4 está multiplicando la función que es x a la menos 5, sale fuera del integral multiplicando y me va a quedar la integral de x a la menos 5, que va a ser x a la menos 5 más 1 entre menos 5 más 1. 4 veces x a la menos 4 dividido entre menos 4. Se me van los 4, el signo menos pasa para la izquierda y este x a la menos 4 pasa hacia abajo, hacia el denominador con signo positivo. X a la 1/4 diferencial de x. Aplicamos la fórmula, 1/4 más 1 dividido entre 1/4 más 1. X a la 1/4 más 1 es lo mismo que 1/4 más 4/4. X a la 5/4 entre 5/4. El 5 se queda abajo, el 4 pasa para arriba, ¿no? Y tengo que es 4 veces x a la 5/4. O lo que es lo mismo, 4 veces la raíz cuarta de x a la quinta partida 5. 3 por x a la 1/2. El 3 que está multiplicando la función x a la 1/2 sale fuera de la integrando y me quedo con la integral de x a la 1/2, que va a dar x a la 1/2 más 1 dividido entre 1/2 más 1, que es 3 medios. Me queda x a la 3 medios. El 2 pasa arriba, los 13 se me van y me queda 2 elevado a la 3 medios, que es la raíz cuadrada de x al cubo. En esta fórmula de integración hemos excluido el caso n diferente de menos 1. Vamos a estudiar ahora ese caso, es decir, cuando n es igual a menos 1. Queremos calcular la integral de x a la menos 1 diferencial de x. Es decir, quiero calcular esta integral. Recuerda que la derivada del logaritmo neperiano con respecto a x es 1 partido x, por lo tanto ya tenemos cuál es la función que estamos buscando. Buscamos una función f mayúscula de x tal que su derivada sea 1 partido x y aquí la tengo, es el logaritmo neperiano. Porque si la derivamos nos da 1 partido x. Por eso es importante para integrar conocer de memoria todas las derivadas. Hay que saber derivar bien. Sobre todo conocer de memoria todas las fórmulas de derivación. Y como debemos añadir una constante cualquiera que representaremos por c, entonces tendremos que la integral de la diferencial de x entre x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c. ¿Por qué el valor absoluto? Porque el logaritmo está definido para valores positivos. Queda claro que esto solo es posible si el valor absoluto de x es mayor que 0. Recuerda que no existen logaritmos de números negativos, por eso la condición, que deberíamos también haberla puesta aquí. Queremos calcular las siguientes integrales. Integral de 5 diferencial de x entre x, diferencial de x entre 6x y 7 diferencial de x entre 9x. La primera, 5 diferencial de x entre x, el 5 está multiplicando a la función que es 1 partido x, sale fuera de la integral y queda multiplicando a la integral de la diferencial de x entre x, que esta ya vimos que es el logaritmo neperiano de x, por 5 más una constante.
Aquí ahora ya voy poniendo las dos fórmulas que hemos estudiado hasta ahora. Estas hay que aprenderlas de memoria, pero mientras tanto las pongo aquí para que las sepas utilizar. La integral de la diferencial de x entre 6x, sacamos el 1/6 como factor y me quedo con la integral de la diferencial de x, y el resultado va a ser 1/6 del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más una constante. La siguiente es 7/9 de la integral de la diferencial de x entre x. El 7/9 sale como factor, integro, me queda 7/9 que multiplica al logaritmo neperiano de x más una constante. Ahora vamos a calcular las siguientes integrales. Es una mezcla de dos funciones, una integral que lleva dos funciones en el integrando. Pero como vimos al principio, la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales de cada función. Por lo tanto, la integral de 4x al cuadrado más 3x es lo mismo que la integral de 4x cuadrada, que ya saco el 4 multiplicando de la integral, más ya saco el 3 de la segunda integral diferencial de x entre x. Como esta integral me da x al cubo partido 3, por 4 me queda 4/3 de x al cubo. Este 3 al multiplicar esta integral me queda 3 logaritmo del valor absoluto de x más c. La siguiente es parecida. La integral de 8x al cubo más 6 partido x diferencial de x va a ser 8 por la integral de x al cubo diferencial de x más 6 por la integral de la diferencial de x entre x. Aquí estamos haciendo lo mismo que arriba. La integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales de cada función. Y abrevio un paso, ya saco los factores que están multiplicando fuera del integrando, del integral. Bueno, resuelvo. El primero me va a dar un 8x a la cuarta partido 4. Aquí le sumo 1 y divido entre 3 más 1. Más 6 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más una constante. El 8 partido 4 me da un 2x a la cuarta y el otro se queda como está. Antes de pasar al siguiente tema, te conviene hacer los ejercicios de esta sección.